Cordial audiencia de la emisora cultural Remigio Antonio Cañarte. Bienvenidos a la edición número 384 de Exploraciones del siglo XXI. Una producción del Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo, al igual que de la emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, en su estación radial 97.7 para todo el occidente colombiano, donde llega nuestra señal en frecuencia modulada. El Triángulo del Café está en Risaralda, Quindío, Caldas, parte del norte del Valle, Chocó y también del Tolima. Muy amables a los oyentes que se han comunicado con nosotros en la línea 324-8777 que está abierta para consultar sus dudas acerca de nuestro espacio. Hoy continuamos la parte número 4 de El alma está en el cerebro. Los invitados, Corriente Progresista de Intelectuales del Eje Cafetero, bienvenidos nuevamente, Pablo Alzate, Jonathan Sandoval, Gloria Inés Escobar. Muy buenas noches para todos ustedes. Buenas noches para todos. ¿Cómo les ha ido? Muy bien, gracias. ¿Qué tal los comentarios en el transcurso de la semana? Van a enviar algunas críticas respecto a los programas, pues, sí. de lo que se ha discutido. Nos han preguntado por redes sociales cuándo es el próximo programa, de qué temas va a tocar. Ya tenemos audiencia que espera el programa. Y nos hicieron una pregunta interesante. Nos preguntan, como el programa pasado hablamos del lavado de cerebro, entre comillas. Correcto. Que si existe un término más científico para hablar de una expresión que acuñó un periodista. ¿Y cuál es? Adoctrinamiento. Adoctrinamiento. Es de tener muy presente. Lo pueden escuchar nuevamente también en las redes sociales y en YouTube. En YouTube buscan programas radiales, Exploración del siglo XXI, y aparecen todos los programas que se han hecho, o específicamente El alma está en el cerebro. Muy bien. En la página de La Corriente. Y en la página de La Corriente también está, ¿Qué en es? cienciaconelpueblo.org. Recordemos que en el programa anterior les ofrecimos un recorrido a través de los cuidados que se deben tener con respecto al cerebro, esos 12 consejos prácticos elaborados por Paco Mora. Hemos compartido con ustedes comer menos, deporte de forma regular, ejercicio mental, viajar mucho, vivir acompañado, adaptarse a los cambios, el último que escuchamos. Y qué bueno también recordar adaptarse a los cambios. El cerebro es plástico y hablábamos en la parte anterior eso precisamente, Pablo. Sí, fue uno de los temas que ya tocamos en el programa pasado, la gran plasticidad que tiene el cerebro humano, la gran capacidad de adaptación que tenemos a diferentes entornos y circunstancias, y un ejemplo de eso es el lavado de cerebro, cómo pueden arrancarnos convicciones muy arraigadas, y ya existe inclusive un método preciso para hacerlo, que además se aplica masivamente. Eso pues lo conversamos en el programa pasado. Los invito para que escuchemos este séptimo, evitar el estrés crónico. Consejos para un cerebro sano. 7. Evitar el estrés crónico. El estrés crónico tiene muchas consecuencias dañinas sobre el organismo y el cerebro. Libera de forma constante hormonas glucocorticoides que afectan directamente al cerebro. Lo mejor para contrarrestarlo es practicar deporte. Evitar el estrés crónico. Mi estimado Pablo, ¿qué opina de eso? Bueno, ese es uno de los temas que traíamos para hoy, y sí, es el tema de un capítulo del libro que se llama Placeres y desgracias de la imaginación. El estrés se define como médicamente y cómo afecta en la realidad de la vida, que pareciera o pareciese que no. El estrés es una reacción fisiológica normal, sí, que compartimos con los animales. Es básicamente la liberación de cortisol, una hormona que producen las glándulas suprarrenales, y la consecuente liberación de adrenalina, que nos activa a estar alertas, nos prepara para el combate y genera toda una serie de cambios fisiológicos en el organismo: sudoración, palpitación, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria. Es una respuesta normal, ¿sí? Sí. Pero lo que vamos a discutir precisamente ahora es cuál es el efecto que tiene eso sobre el cerebro cuando se vive un estrés de manera continuada. Como nos plantea la sociedad moderna. ¿Se puede mentalmente con el cerebro controlar esa segregación, esa cantidad? Bueno, esa pregunta se la paso a Jonathan para que nos hable precisamente del tema. A ver. Sí, precisamente en un programa anterior nosotros hablábamos de algo que era el determinismo biológico. Resulta que nosotros no queremos que se entienda que la forma de entender, digamos, la realidad es la contraria, que es un determinismo cultural. La realidad es que hay una interacción muy
muy delicada entre lo que es mente y lo que es entorno, lo que es cuerpo. Y lo que el capítulo precisamente trata es de cómo la mente puede influir el cuerpo. Entonces yo tengo aquí una cita del capítulo que dice lo siguiente: los genes determinan ciertas cosas en entornos concretos. La interacción entre genes y entornos es la que configura a los seres humanos. ¿Qué pasa? Que la mente puede influir mucho en nuestro cuerpo. O sea, en el libro dan unos ejemplos muy sencillos. ¿Qué pasa si yo veo una película triste? ¿Cómo influye esa tristeza en mí? O sea, ver una película triste no es una tristeza real que haya, digamos, en el exterior, no es una influencia, digamos, externa propiamente, pero me entra en un estado de tristeza. O el ejemplo que da ahorita Pablo del estrés que se genera, por ejemplo, ¿cuál es la reacción del cuerpo frente al estrés? En el libro, digamos, se da un ejemplo de una gacela, en este caso de un animal, que cuando se ve enfrentado a un león, ¿qué reacción tiene? O sea, ese estrés hace que su cuerpo se prepare, como decía Pablo, para el combate y que pueda responder mucho mejor. Pero resulta que nosotros, con nuestra capacidad, con nuestra imaginación, podemos pensar en un estado que no es propiamente real. Entonces, ¿qué pasa si yo pienso en una situación de estrés? Por ejemplo, pienso en la muerte. ¿Qué genera eso en el cerebro? ¿Qué pasa? El cerebro, cuando uno piensa en algo negativo, a pesar de que realmente no esté allí, el cerebro reacciona como si eso estuviera. ¿Qué pasa entonces con la gente que vive en constante estrés? El cuerpo empieza a reaccionar como eso, el pulso se acelera, se empiezan a liberar una serie de hormonas en el cerebro. Creo que lo que indicaba precisamente el tip que dio, eso no es positivo para el cerebro. ¿Qué se ha visto? Que han mostrado los estudios que el estrés constante afecta a ciertas partes del cerebro. Creo que hablan del hipocampo, que está muy relacionado con la memoria. Hacen la comparación de que el estrés constante puede producir en el cerebro algo parecido a la enfermedad del Alzheimer, o sea, algo similar en una reducción del hipocampo, y que por ende la memoria se ve afectada y la capacidad de aprendizaje. O sea que realmente la mente puede afectar bastante digamos nuestro cuerpo. Vos mencionas la mente, ¿hay una diferencia entre mente y cerebro, Pablo? No, Jonathan. desde el principio hemos venido diciendo que ¿qué somos? Somos nuestro cerebro. Sí. Eso somos, o sea, no existe un ente por fuera de. Sí. Entonces es claro pues que cuando Jonathan habla de mente está hablando del funcionamiento cerebral, que es lo que somos como conciencia. Y esos factores externos que afectan el estrés, pues aquí es de tener en cuenta cómo aminorarlos, cómo evitarlos, cómo darnos cuenta que nos está afectando, cómo sentir esa corriente desde el cerebro que está activando las hormonas y aquellos lugares donde se segrega estas sustancias. Yo creo que hay que reconocer primero una cosa, y es que el estado, digamos, del cerebro puede afectar el cuerpo, pero muchas veces el estado que uno tiene, por ejemplo, de depresión o de tristeza, realmente se da por causas extremas. Nosotros discutíamos un ejemplo, por ejemplo, digamos, ¿qué pasa si uno realmente no tiene empleo? La actitud que uno tenga puede afectar en cierta forma, digamos, lo que uno haga, sí, pero la actitud mental sola no va a cambiar, digamos, el que yo no tenga empleo, claro, esas condiciones. Uno no debe jugar siempre con esa interacción, hay que asumir los problemas de una manera, digamos, positiva, buscando soluciones y todo, pero eso no va a cambiar automáticamente los problemas. Entonces también hay influjos, digamos, externos que realmente me afectan y que están allí generando un estrés real. Sí. Sí. Es decir, lo que muestran las investigaciones es que la neurona es supremamente sensible al estrés y básicamente a la adrenalina. Y eso genera cambios en aspectos específicos del cerebro que pueden retardar procesos, por ejemplo, como la memoria, dañarlas, o enlentecer procesos de aprendizaje. ¿La misma sinapsis está ahí afectada? Sí, o sea, hay encogimiento de partes del cerebro, se ha medido, ¿sí? En concreto, por ejemplo, el hipocampo, que es una parte que está asociada a la memoria. De hecho, se ha visto que también se deteriora en los pacientes con Alzheimer. Entonces, se está buscando una asociación entre esos dos factores. Pero yo diría que el problema de fondo es el siguiente, Juvenal. Sí. O sea, vivimos en una sociedad que nos obliga a andar cada vez más rápido. Correcto. Porque obedecemos a unas leyes de rotación, digámoslo así, las leyes de rotación del capital. El capital, entre más rápido rote, más ganancias deja. Y eso nos tiene a todos corriendo como locos. Y que nos dicen el tiempo es oro. Sí, el tiempo es oro. Y literalmente es oro para este sistema, ¿cierto? Para un sistema que nos mete en una dinámica en que entre más rápido anden las cosas, pues más ganancias van a generar al final
en términos empresariales. Correcto. Pero los individuos que terminamos atrapados en esa lógica. Sí. Y resulta que eso es una época muy reciente en la historia de la humanidad, es de decenas, si se quiere, de unos cuantos siglos, ¿sí? Uh-huh. Anteriormente la humanidad no se desenvolvía bajo esos patrones. O sea, por ejemplo, nosotros ya no tenemos espacio para la reflexión. Ya, o sea, nadie nos invita a sentarnos simplemente a meditar. Nadie nos invita a descansar, a un ocio creativo, por ejemplo, sino que siempre tenemos que estar siendo productivos. Y digamos, en el caso de la profesión mía, claro, uno ve a los médicos corriendo de un turno para otro, de un trabajo para otro, atendiendo pacientes particulares con jornadas extensísimas. Sí. Y todo eso es un factor de estrés, con efectos terribles sobre el sistema nervioso, pero también sobre el sistema cardiovascular y otros sistemas. Gloria. Me parece también, pues Pablo acaba de mencionar, digamos, el estrés propio de las profesiones y de las actividades que hay, pero hay un estrés muy importante que es el que mencionaba Jonathan, sí, que es el estrés propio de un sistema que deja cantidad de gente por fuera, que la tiene sin empleo, que la tiene mal empleada, que está en condiciones de esclavitud, que la tiene bajo la violencia extrema. Entonces esas son otras condiciones que son propias del sistema y que la mayoría de la gente está expuestos a ellos, y yo sí quiero resaltar esa parte que decía Jonathan. Sí, es muy importante y los estudios lo dicen, y el TIPS también lo decía, hay formas, digamos, de liberar de pronto el estrés y de mejorarlo, pero él solo, si las condiciones que lo generan no se cambian, por más ejercicios que uno haga y por más fuerza de voluntad que le ponga y por más que se distraiga y no voy a pensar en eso que me está estresando, pues no va a acabar el estrés, porque es que el estrés lo genera, es un medio que es bastante agresivo con el ser humano. Sí, claro. Otro libro que mencionábamos, estamos acompañando que no está en los genes, hablaban de la depresión, cómo la depresión se presentaba más en mujeres y ellos trataban de analizar el por qué. Uh-huh. Digamos, cómo es la condición de las mujeres en comparación a los hombres, que aparte del trabajo constante que tienen que hacer también, tienen que cumplir con unas, digamos, tareas en el hogar que son muy pesadas, el cuidado de los niños como propio de ellas, uh-huh, pues aparentemente. Entonces, ¿dónde está ahí? O sea, la mente influye, claro, cómo manejan eso, pero eso no, hay una realidad concreta que afecta y condiciona ese estrés que es propio de la sociedad en la que estamos. El cerebro está pidiendo energía constante, cada momento, alimentación, sí, y es una situación personal y real desde el comienzo de la vida y la evolución misma del cerebro. El control mental, por ejemplo, las personas que viven en estos monjes tibetanos, están apartados de esta situación que nosotros vivimos en esta sociedad capitalista, agresiva, dominante, de selva de cemento. ¿Qué aprendemos de ellos? Lo que pasa es que eso es lo que vienen diciendo al respecto. O sea, si nos metemos por esa lógica, caemos en los manuales de autoayuda, de pensamiento positivo, al estilo de Paulo Coelho, pues, y o sea, nosotros somos de una concepción más realista, somos de una visión realista. O sea, sí, claro, uno siempre es posible convertirse en un ermitaño y darle la espalda a los problemas del mundo. Esa es una opción que la puede tomar cualquiera, si tiene la chequera para sostenerse en su estado de aislamiento. ¿Sí? O si tiene una estructura que lo sostenga, como el feudalismo tibetano. Sí. Pero pues esa no es una opción para la humanidad. Realmente lo que nosotros pensamos es que, como planteaba Gloria hace un momento, debe haber una permanente correspondencia entre mente y cuerpo, que ya lo sabían los griegos desde tiempo muy antiguo, ¿cierto? Mente y cuerpo son una unidad dialéctica que todo el tiempo se está relacionando y se está influenciando. O sea, el cuerpo enferma la mente y la mente puede enfermar el cuerpo. Claro. Y en ese diálogo permanente también estamos nosotros con el mundo real. Nosotros no estamos aislados del mundo real, eso hay que entenderlo. Entonces yo respondería de esa manera. Las urbanizaciones que dicen todos tendemos a irnos hacia la parte externa de las ciudades, hacia el campo, a respirar el aire, manejan esa parte, pero es que la realidad es que se necesita también el dinero para ir y sobrevivir y mantenerse en esos lugares. Por supuesto, sí. Esa es la plasticidad del cerebro. Vámonos en esta ocasión a otro de los tips para ir avanzando que nos comparte Paco Mora. Y en esta ocasión les invito a este que es muy importante. Consejos para un cerebro sano. 8. No fumar. Este hábito puede producir pequeños infartos cerebrales y declinar las funciones mentales. La nicotina produce una reducción de la memoria y la atrofia y la muerte de las neuronas. Además, aumenta el estrés oxidativo en el cerebro. Continuamos con el estrés oxidativo del cerebro.
esa parte evolutiva en la cual desde hace miles de años se generó el oxígeno. El oxígeno lo necesitamos pues para la respiración y su energía básica, pero también genera esa oxidación, esa reacción química de quemar y de mantener el cerebro. Existe el momento en que las tabacaleras desde hace años solo se imponían por su interés económico, y un químico, recuerdo una película, divulgó cómo la nicotina hacía adictos a las personas. ¿Recuerdas eso, Pablo? Bueno, no me vi la película, pero sí he leído bastante sobre la fabricación de incertidumbres científicas que prácticamente toda la industria en su momento ha creado y ha financiado científicos para tapar las evidencias que muestran los efectos letales de sus productos. En este caso del tabaco. Y recordé un capítulo de Sagan, de uno de los que desafió a las compañías con el plomo. Con el plomo, sí. Y bien, entonces, no, realmente como el cerebro es tan dependiente del oxígeno y de la glucosa, o sea, nosotros oxidamos la glucosa y el cerebro funciona con esos dos elementos. Glucosa y oxígeno. Sí, glucosa y oxígeno. Entonces el efecto de la nicotina y el humo en general, todos los 500 y pico de sustancias que contiene un cigarrillo, están definitivamente comprobados terribles efectos sobre la salud humana a todos los niveles. Sí. El cerebro es uno de los órganos más sensibles, pero por supuesto ya está comprobada la relación directa con el cáncer, con el enfisema pulmonar, ¿cierto? Con cantidad de enfermedades pues, que me haría muy largo comentar acá. Sería bueno, Juvenal, darle paso al tema de la relación con las emociones. Adelante. ¿Cierto? Sí. Y que es precisamente el capítulo 8 del libro, que se llama Educación Emocional. El libro es El alma está en el cerebro, de Eduardo Punset. Correcto, sí. Entonces, adelante. Sobre ese tema de la educación emocional, pues hay planteamientos muy interesantes en el libro, como el primero, comprender y explicar el comportamiento humano es muy complejo, pero eso es imposible hacerlo sin auxilio también de las emociones. En esta sociedad nuestra que nos movemos, que es una sociedad logocéntrica, que gira, digamos, alrededor de la razón, las emociones han quedado un poco damnificadas en ese sentido, porque nunca han sido parte ni de la educación, ni en la familia, ni en la escuela, pero parece ser que la realidad es muy diferente, que las emociones explican mucho y ayudan mucho a explicar y a entender el comportamiento humano. Sí. Entonces, hemos tenido como la tendencia, por eso mismo, por pertenecer a esta sociedad, de creer que tomamos las decisiones de un modo racional y lógico, y que entre más racional y lógico y más apartemos las emociones y las pasiones que sintamos, pues es más, la decisión es mucho mejor. Porque creemos que las pasiones y las emociones contaminan las decisiones, y parece ser... Y las consideramos negativas, Y las consideramos negativas, sí, por eso contaminan. Entonces parece ser que es lo contrario, parece ser que no hay una decisión que tome un ser humano que sea estrictamente lógica y racional, como las del señor Spock en la Guerra de las Estrellas, sí, que era un ser totalmente racional. No, parece ser que en toda decisión que tomamos, las emociones no solo juegan un papel, sino que juegan un papel muy importante. Uh-huh. Hay allí varios autores que se mencionan, uno de ellos es uno muy famoso, que es un autor muy mencionado en los estudios del lenguaje y de las neurociencias, que es el doctor Antonio Damasio, que es profesor de la Universidad del Sur de California, y además es el director de una escuela, de un instituto de la creación y el cerebro, y él plantea, él trata de hacer como él trata de explicar cuál es el proceso, cómo se genera una emoción, para también determinar la diferencia entre emoción y sentimiento, que son, digamos, las que se involucran en la toma de decisiones. Entonces él plantea que se puede determinar de tres maneras, que cuando hay cuando hay un estímulo externo, cuando hay una reacción fisiológica inmediata y hay una asociación de ideas, eso produce un sentimiento. Pongamos un ejemplo. Estamos aquí, escuchamos un grito aterrador. Ese es el estímulo externo. Inmediatamente hay una respuesta automática emocional, que es la palpitación o la sudoración o aumento de la frecuencia cardíaca, todas estas, cualquiera de esas reacciones. Que está muy asociada a lo que se conoce como el sistema nervioso autónomo. Exacto. Esas emociones que se sienten, el cerebro, digamos, de algún modo las procesa y relaciona eso emite ideas y se toma una decisión de o llamar a la policía o salir corriendo o decir esperemos a ver qué va a pasar, y eso se convierte, cuando esas tres cosas se dan, dice el doctor Damasio, en conjunto se genera un sentimiento.
sentimientos O sea, producto de podemos eso. decir que la emoción es una reacción primaria que compartimos con los mamíferos o con otros animales Sí. del orden superior, pero que el sentimiento sentimiento sí es es una propiamente humano. racionalización y es Exacto. propiamente humano y ya implica un nivel de conciencia. Sí, ellos lo hablan como, pero es lo mismo, es una mentalización que hace el cerebro de esos tres elementos. Entonces, eso me parece muy interesante, pero esa explicación que da el doctor Damasio es una explicación que ha sido muy discutida y sigue siendo discutida. Es decir, él lo plantea, pero es una discusión que todavía no ha terminado, porque eso genera críticas. Por ejemplo, una es, ¿y dónde está allí la parte cognitiva? ¿Dónde está la parte emocional? ¿Dónde está la parte sociocultural? Sí. Al tomar, por ejemplo, una decisión, cómo esas otras partes que menciono, sobre todo lo sociocultural, lo ético, lo moral, entran a formar parte de los sentimientos. Entonces hay otro de los investigadores que invita a Eduardo Punce al programa, que se llama Álvaro Marchesi, que hace esa crítica diciendo que él ve esa teoría muy reduccionista porque deja como el capítulo de los sentimientos y las emociones muy ligado solo a lo que acabo de mencionar, solo a lo emotivo, solo a lo fisiológico y a esto, y que deja por fuera de esas otras cosas que realmente también entran a jugar en parte del sentimiento. Es decir, el sentimiento no solo para él sería producto de lo que acabo de mencionar, sino producto de otras condiciones que se generan. Antes en los colegios tal vez la parte psíquica no era de pronto muy tenida en cuenta, que se contratara un psicólogo para el manejo de las personas, simplemente el médico, la enfermera y ya. Pero se ha tenido en cuenta en los últimos años en la educación el manejo emocional. Yo creo que es importante mencionar eso porque la educación en Colombia, dentro de sus planes de estudio, sí lo tiene presente, sí es algo que sirva y que diga que no solamente es para producir un bachiller que va a salir a producir dinero y no más, sin emociones. O sea, lo interesante de la tesis es, primero, volver a poner en su estatus las emociones, un estatus que la racionalidad occidental tenía por completamente subvalorada. O sea, tan importante como la razón es la emoción. Sí. Es más, cuando creemos que tomamos decisiones absolutamente racionales, no es cierto. Parece que las emociones son fundamentales a la hora de decidirse. Claro, así Y es. sin eso no es posible tomar una decisión. Es lo que plantean los expertos. Sí. ¿sí? Mire qué importante. Y de ahí se deduce, si eso es lo que está diciendo la ciencia, se deduciría entonces una reforma que plantee la necesidad de una alfabetización emocional. Porque es que a nosotros nos alfabetizan es racionalmente. Nos enseñan matemáticas, nos enseñan un lenguaje, énfasis en nos lo enseñan cognitivo historia. todo el tiempo. Pero, y aquí me pego de una autora como Florence Thomas, ¿sí? Aunque no comparto muchas de su enfoque posmoderno, Claro. sí estoy de acuerdo cuando ella plantea en un artículo que leí sobre la necesidad, por ejemplo, de aprender a amar. Una de las cosas que a nosotros no nos han enseñado. Por ejemplo, cómo vivir el amor de una manera menos posesiva, menos dramática y por lo tanto menos trágica. Porque cuando vivimos el amor de la manera como se vive y como nos enseñaron a vivir, es que nos encontramos reacciones emocionales tan terribles como los hombres asesinando a sus esposas o asesinando a sus hijos y después matándose ellos mismos. Sí. Entonces un programa de alfabetización emocional sería importante, consecuente con ese descubrimiento. Sí, Pablo, sería importante, fisiológico. pero ese planteamiento de Florence Thomas tiene un problema también, y es que nos olvidamos que la mujer históricamente se convirtió en propiedad del hombre a la par que otros aperos que habían en la casa. Entonces el hecho de que la mujer se convierta como una propiedad privada del hombre, eso justifica, pues no digo que lo justifica que la sociedad vea que las mujeres les pertenecen a los hombres, porque ha sido parte de un proceso histórico largo. Entonces no solo es eduquémonos en las emociones y enseñémonos a amar, no, hay unas condiciones realmente y un patriarcado que está muy arraigado, que plantea y que lo hemos interiorizado como que la mujer es propiedad del hombre. Claro, ese es el limitante de los planteamientos posmodernistas, que creen que todo se soluciona con cambios culturales. Entonces cambiemos la cultura y cambiamos la sociedad, pero la sociedad tiene unas estructuras mucho más fuertes que hacen que esos cambios culturales no operen. De todas maneras es una esfera que hay que tratar. Mire, por ejemplo, lo que se decía con el Mundial de Fútbol, que el pueblo colombiano no sabe celebrar, no sabe expresar esa emoción. Gana Colombia y son 10, 15, 20 muertos y no sé cuántos heridos. O
sea, ahí lo que yo no me quiero meter en la discusión porque claro. es muy, muy seria. Sí, lo sí. que quiero decir es que consecuente con este descubrimiento de la fisiología cerebral, de la importancia de las emociones, debería abrirse todo un campo de discusión sobre la necesidad de tratar la educación emocional. Bueno, vamos a invitarlos ya, estamos para la parte final de nuestro espacio, a este siguiente tip que es muy importante. Consejos para un cerebro sano. 9. Dormir bien. Necesitamos entre 7 y 8 horas de sueño reparador cada noche, para que nuestro cerebro pueda borrar aquella información innecesaria y reforzar los conocimientos aprendidos. También para reparar tejidos dañados. Ahí lo tienen ustedes. ¿Ustedes duermen bien? Cuando las deudas y las preocupaciones que nos da esta vida, todo este trajín de este sistema nos deja. Yo no sé, yo les pregunto a las personas que tendemos a tener una vida intelectual, cultural, nuestro dormir es, yo creo, tarde, 1, 2 de la mañana, porque en esas horas es especial la tranquilidad y la paz para ser creativo e innovar también. ¿No les pasa? Sí, es fácil, pero yo pienso, si yo no tengo con qué alimentar a mis hijos, si yo vivo el día a día, Sí, y, claro. y no mañana no tengo con qué mandarlos para la escuela, Claro. yo creo que nadie dormiría bien. Así es, así es. Con respecto a la importancia del sueño Sí. para el funcionamiento cerebral, quiero citar esta anécdota popular, porque uno también tiene que aprender del pueblo. Una vez lo escuché a un señor que dijo que había una familiar que llegó y se durmió y estuvo la hora del almuerzo y le sirvieron y le iban a despertar para que almorzara, y esa persona dijo: no, déjenla dormir, que la alimenta más. Ahí Es que el está. sueño es un alimento para, Sí. para el cerebro. Sí, en una entrevista que le hacían también al doctor Llenas acerca del sueño, él planteaba eso, que Sí. lo que decía el TIPS, que el cerebro permite, digamos, lo voy a decir, y así lo dijo el doctor Llenas, permite un barrido del cerebro, recupera el cerebro, recupera y hace que uno pues vuelva a la digamos, al estado de la conciencia en el día y de la energía que necesita. Entonces el sueño sí es muy importante. Pero ahí nos enfrentamos con lo mismo que mencionábamos del estrés, Jonathan, a qué velocidades andamos, Sí. cómo nos exigen que durmamos. O sea, cada vez hay menos tiempo para dormir, cada vez hay menos tiempo para descansar, para compartir, que fue uno de los tips que usted nos puso en el programa pasado. Sí. Salud mental es socialización, es vivir en comunidad, es interactuar con los otros, cada vez más aislados, cada vez más solos, la gente cada vez más encerrada en unos apartamentos, en unos cubículos. Pero como el capitalismo nunca duerme, porque si se duerme se acaba, Sí. está exigiendo que cada vez más los seres humanos poco durmamos. Bueno, ahí nos están llevando. Y la internet y la red hace que la gente no se acueste tan temprano, sino que se mantenga también con esos aparatos prendidos hasta altas horas de la noche, donde no se requiere, pues donde se pierde mucho de la cantidad de sueño requerido, que uno, bueno, se ha discutido mucho, 6, 7, 8 horas, no sabemos exactamente pues cuánto es, pero el reloj biológico está ahí, él es el que controla la cantidad de sueño. Sí, eso es muy variable en los individuos. Hay individuos que necesitan más sueño, otros menos, pero en general se necesitan unas horas de sueño y es fundamental para la salud del cuerpo, no solo mental, Sí. sino del cuerpo. Bueno, los invito para que también ustedes inviten a la conferencia que se dará este próximo 18 de octubre. Sí, los compañeros de la Asociación de Ateos van a hacer su segunda charla de divulgación científica, continuando ya en concreto con el tema de la evolución, o sea, hablando de las grandes revoluciones que ha tenido el pensamiento evolutivo desde Darwin. Para esta conferencia va a estar Jaime Carranza, que es un biólogo que ha estado aquí ya en este programa hablando precisamente de evolución junto con Pablo. Entonces la charla se va a dar este sábado 18 de octubre a las 4 p.m. en el auditorio número 2 de Confamiliar Sede Centro, por ahí por la quinta, creo que Con 21. Con 21. 21 sí. y 22. Sí. Entrada libre. ¿Dónde? cordialmente Repítenos invitados. por favor nuevamente, Jonathan. En el auditorio número 2 de Confamiliar Sede Centro, por la quinta con 21. Sábado 4 de la tarde. Sí, sábado 4 Este p.m. sábado. 18 de Este octubre. Sí, es la evolución de la teoría de la evolución. Qué bien. Porque desde que Darwin planteó sus tesis iniciales en el origen de las especies, esa teoría ha sufrido 4 grandes revoluciones. Bien interesante. Bien Como la interesante. ciencia. Bien Sí, interesante se y transforma. la persona que vas a poner que Jaime es bastante experto en la materia. Qué bueno. Bueno, la invitación queda abierta para este sábado a esa conferencia y la invitación también queda abierta para el próximo miércoles, en 15 días, para llevarles a ustedes el número 5,
programa. Y último, quinto y último programa. El alma está en el cerebro. Muy amables, mis estimados amigos Gloria Inés Escobar, Jonathan Sandoval y Pablo Alzate. Esta ha sido la edición número 384, despedida. Muchas gracias a usted y a todos los oyentes. Aquí en la emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, Exploraciones del siglo XXI, una producción del Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo, al igual que de la emisora cultural Remigio Antonio Cañarte. Les ha acompañado en la dirección y presentación de este espacio Juvenal Gordón. Una feliz noche. La emisora cultural de Pereira presentó Exploraciones del siglo XXI. Programa presentado por Juvenal Gordón Buriticá.